Nos disponemos nuevamente a escuchar con el tema Reforma Constitucional del 2011 a los Derechos Humanos al Ombudsman Marco Antonio Morales Gómez. Muchas gracias una vez más, señor presidente, con su permiso, con el permiso de los integrantes de este presidium, con la venia de todos ustedes. Voy a pedirles que me permitan en mis primeras palabras pues agradecer de una manera cumplida al señor presidente de esta benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, al maestro en Derecho Germán García Salgado, la invitación para participar en este importante evento académico, expresando desde luego pues un saludo muy cordial a todos ustedes. Les daré brevemente la metodología de esta intervención. Hablaré primero del concepto de los derechos humanos, muy brevemente. Después haré referencia a su clasificación, algunos de sus principios. Posteriormente entraré al texto de la reforma del 10 de junio de 2011 y todo lo haré de una manera breve y no entraré al fondo, que me parece que al fondo pues de la conceptuación misma de cada uno de estos aspectos, que esto ya nos corresponde a nosotros de acuerdo con nuestra propia ideología y nuestras propias creencias en torno a este tema tan complejo, tan difícil, pero presente y latente en la vida de todos nosotros. Así que sin mayor preámbulo quisiera iniciar este compromiso académico abordando el concepto del tema fundamental de esta plática, que son los derechos humanos. Bueno, primero les quiero comentar que no existe una definición universalmente aceptada sobre derechos humanos, ni siquiera se cuenta con el consenso para su denominación. Sin embargo, para los efectos académicos de este encuentro, voy a dar una definición de derechos humanos que desde luego puede ser aceptada o no, pero por derechos humanos es posible entender el conjunto de facultades, prerrogativas y libertades que corresponden al hombre por el simple hecho de su existencia. Su finalidad consiste en salvaguardar la dignidad de la persona humana, que sería el principal de los derechos humanos, el único que no se puede evitar. Y su finalidad consiste en salvaguardar precisamente la dignidad de la persona humana, constituyendo un conjunto de deberes tanto para el Estado como para los demás individuos, que deben ser además garantizados por el orden jurídico. Cuando hablo de que no se cuenta ni siquiera consenso para su denominación, quiero comentarles que hay dos grandes corrientes en este momento en el país. Una, que está equivocado el término derechos humanos, puesto que todos los derechos son humanos, no hay ningún derecho que no sea humano, aunque existe alguna corriente que quiere otorgar derechos a los animales. Esto desde luego cada quien puede aceptar la tesis que quiera, pero no estamos de acuerdo en que pudiera haber derechos de los animales. Hay derechos de los seres humanos en torno a los animales, porque de otra manera, si son de los animales, esperaremos a que sean los animales quienes vengan a reclamar sus derechos y a cumplir con sus obligaciones. Entonces, eso es algo que ya no se puede ser controvertido. Pero bueno, cada quien puede tener sus propias convicciones. Lo importante de la academia y de los temas culturales, como lo es el derecho, es que cada quien puede tener su propia convicción y desarrollarla y cada vez estudiar sobre ella y tener sus propias conclusiones. Ahora, sobre el origen de los derechos humanos, algunos aceptan que provienen de la naturaleza humana, para otros están fundamentados en la ética y para otros están fundamentados en la norma jurídica, y para algunos pueden combinar algunos de estos tres aspectos. Para no pocos son un producto cultural necesario para la construcción de la paz, y de que son un producto cultural es cierto. A veces se me escucha muy mal, pero es real, cuando yo digo que los derechos humanos no los inventamos nosotros. Estos no existen, nosotros nos los inventamos. Nosotros dijimos, estos son los derechos humanos,
Y estas son sus características y esta es su obligatoriedad, porque nosotros quisimos. Porque si los derechos humanos fueran los derechos humanos, como muchos piensan que son totalmente independientes de cualquier otra expresión cultural, serían los mismos aquí y en cualquier sitio en donde haya seres humanos. Y no es así. Los derechos humanos varían en Occidente como varían en las zonas orientales, en el este. Es decir, no son los mismos derechos aquí que en el Islam, no son los mismos derechos aquí que en Afganistán, por ejemplo, que en Pakistán, sobre todo en Afganistán, donde no se le permite a la mujer manejar, pues porque no es una actividad propia de su sexo, ¿no? Entonces ya se podrán dar cuenta de que lo que digo es real, y es cierto. Todos los derechos humanos que nos inventamos nosotros somos los que debemos dar la garantía de que estos se van a cumplir. De otra manera, pues no hubiera valido la pena haberlo hecho, ¿no? Ahora, de esta diferencia de perspectiva, solamente voy a referirme a las corrientes más aceptadas. Miren, la corriente justnaturalista considera a los derechos humanos como inherentes a las personas. O sea, el simple hecho de ser un ser humano da como consecuencia la titularidad de estos derechos. Y la corriente justpositivista, sustentada en que los derechos humanos son otorgados por el Estado mediante su incorporación a una norma jurídica. Pero bueno, termino también con lo que comenté hace un momento, en el sentido de que hay diferencias en torno a la denominación. ¿Cuál sería la otra denominación por la que la otra corriente en nuestro país está aceptando? Es la de deberes fundamentales. Si en lugar de ser derechos humanos, se deben considerar deberes fundamentales. ¿Por qué deberes? Porque los deberes hacen que intervenga ya una conceptuación de carácter ético. En derechos humanos no, en derechos humanos todavía hablamos de derechos y obligaciones, en deberes fundamentales estaríamos hablando de concepciones éticas. Estas son porque así deben ser, porque así aceptamos que sean y debemos garantizar que así sean. De otra manera, pues estaríamos siempre en el juego que conocemos los abogados de derechos y obligaciones. Insisto, cada quien toma su propia creencia. En México, las recientes reformas constitucionales advierten que el origen de los derechos humanos pues no se ciñe exclusivamente a la voluntad del legislador. Sin embargo, su reconocimiento se limita a lo establecido en el orden jurídico. Parecería un contrasentido. Y sin embargo, la Constitución lo resuelve diciendo en el artículo 1 que los derechos humanos solamente los reconoce la Constitución y el Estado, no los establece. Antes establecía las garantías individuales, ahora no. Ahora dice, esta Constitución reconoce a los derechos humanos, no los otorga, los reconoce. Y esto pues va un poco más con la tesis justnaturalista, como ustedes podrán fácilmente ver. Otro aspecto de los derechos humanos se refiere a sus rasgos distintivos. Aun cuando la doctrina, insisto, no los ha llegado a establecer con uniformidad, bueno, no obstante, tomando como propuesta académica la de Santiago Nino, que es un hombre que vale la pena leer, es un argentino que vale la pena leer, es posible destacar como principios de los derechos humanos los más importantes. Porque hay una gran cantidad de principios que se le dan a los derechos humanos, pero los más importantes, los más relevantes, al menos aceptados por la academia y por la teoría, son, primero, la universalidad. Esto implica la titularidad de estos derechos para todas las personas, sin restricción de sexo, de edad, de manera de pensar, de posición social, de partido político, de creencia religiosa, de origen familiar, de condición económica. Nada de esto tiene que ver, son universales, absolutamente para todos. El otro principio es la incondicionalidad, porque únicamente están supeditados a los lineamientos que determinan los límites de los propios derechos. Es decir, hasta donde comienzan los derechos de los demás y los intereses de la comunidad, ahí terminan mis derechos, ¿sí? Por eso tanta polémica que hay, por ejemplo, en los
plantones y en las manifestaciones. Tengo el derecho humano de manifestarme y tengo el derecho humano de detenerme aquí, en este lugar. Nadie me puede obligar a caminar, ni a ir hacia adelante, ni hacia atrás. Sí, y es totalmente cierto, ¿eh? Nada más que tiene que pasar una persona porque va justamente por ese camino al hospital a una atención de urgencia y también tiene el derecho de circular. Y no solamente tiene el derecho, tiene la necesidad de poder hacerlo. Y nosotros, como seres humanos, tenemos la obligatoriedad de facilitarle incluso esta posibilidad. Entonces, bueno, la incondicionalidad. Nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás, ¿sí? No podemos, para satisfacer nuestros derechos humanos, vulnerar los derechos humanos de los demás. Aquí es donde debe haber un justo equilibrio. El siguiente principio es la inalienabilidad. No pueden perderse ni transferirse por voluntad propia, ya que son inherentes a la dignidad humana. Y aquí yo comentaba en mi intervención anterior precisamente sobre la dignidad. Hay algunos derechos humanos que pueden ser incluso limitados. Por ejemplo, cuando se comete un delito, pues tenemos el derecho humano a la libertad, como tenemos el derecho humano al dedicarnos a lo que nosotros queramos hacer. Sin embargo, cuando estamos sujetos a una sentencia, pues no podemos hacerlo. Está restringida nuestra libertad como derecho humano. El único de los derechos humanos que no se puede restringir bajo ninguna condición, ni siquiera de carácter religioso, es la dignidad. Ahí sí no se puede negociar con la dignidad humana, ¿no? Bien, el siguiente principio es la progresividad. Contempla la actualización de los derechos humanos de acuerdo a la dinámica de la convivencia y del orden jurídico. Es decir, no son los mismos derechos humanos ahora que en 1500. Y bueno, ya comentaba nuestro anterior comentarista, además de una manera impresionantemente bonita y agradable, muchos de los detalles de la historia de México en donde actualmente se ven grotescos. Y eso pasa con algunos derechos, que los que vemos ahora serían grotescos, analizados desde luego con la evolución nuestra. Eso es la progresividad. Si los derechos humanos progresan, como el derecho progresa de acuerdo a las modalidades de la actual dinámica social. Bien, ahora paso a las clasificaciones. Hay una gran cantidad de clasificaciones, todos los autores de la materia, los investigadores, dan su clasificación. Investigador que no tiene su propia clasificación, pues algo le falta, pero nosotros hasta la fecha, la que mayormente se ha aceptado es una clasificación de Karel Basak, que los ordena en generaciones, lo habrán escuchado ustedes. Bien, pues la primera generación la constituyen los derechos civiles y políticos, que también están denominados como libertades clásicas, que cuál destacaría pues el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, a las garantías procesales. Sobre todo las garantías procesales están tan de moda ahora. El debido proceso es uno de los de mayor popularidad. El derecho a una nacionalidad, a buscar asilo, de la libertad de pensamiento, de religión, la libertad de opinión, en fin, todas son estas libertades clásicas que corresponderían a la primera generación y que son inherentes a los individuos. La segunda generación se integra con los derechos económicos, sociales y culturales que hacen posible transitar a un estado de derecho. Aquí se incluye, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a trabajo en condiciones equitativas e igualitarias, el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, los relativos a la maternidad, el derecho a la educación, todo esto que ustedes escuchan todos los días en un gran debate nacional, porque además no nos hemos puesto totalmente de acuerdo. La tercera generación de los derechos humanos recoge derechos encaminados a impulsar el progreso social. Se le denominan también los derechos de la solidaridad, y estos requieren la intervención del Estado y sus gobernados. También sobre esto escuchamos todos los días, incluso en los medios.
Aquí se destacan, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la identidad nacional y cultural, la cooperación y la justicia internacional, el uso de avances científicos y tecnológicos a los que tenemos derecho, absolutamente todos, y la solución a problemas alimenticios, demográficos, educativos, al medio ambiente, sobre todo uno de los que más de moda está en este momento, el derecho humano que tenemos a un medio ambiente sano, pero que no nos lo puede garantizar el Estado, particularmente porque nosotros somos los que debemos garantizarlo, principalmente con nuestra propia conducta, con nuestra propia cultura y desde luego con el apoyo del Estado y de todos, absolutamente de todos. El maestro Germán García Salgado lo decía muy claramente, de personas en lo individual, en lo colectivo, de instituciones, de gobiernos, todos tenemos que participar en ello. Actualmente se habla de una cuarta generación de derechos humanos, no está aceptada, no forma parte de la clasificación de Karel-Basak, pero sí se está ya hablando de una cuarta generación que aborda los principios fundamentales de la bioética, que seguramente ya ustedes también los habrán escuchado. Concibe a las personas como una sociedad digital, es algo con yo no podré estar de acuerdo, yo soy de bulbos todavía, pero bueno, esto lo determinan las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, que además están totalmente de moda y que se refieren a necesidades que buscan la integración de la humanidad utilizando medios tecnológicos. Desde luego que hay que estudiarlo, hay que analizarlo y hay que tomar nuestra propia ideología en ese sentido. Bien, paso ahora ya a los derechos humanos en la Constitución. Los derechos humanos, para que puedan ser verdaderamente reconocidos a pesar de su condición y su naturaleza, tienen necesariamente que plasmarse en la Constitución, en la ley, en la principal ley, en cualquier esquema y en cualquier sistema de carácter jurídico, siempre y cuando sea democrático. Los derechos humanos no se pueden dar más que en un sistema democrático. En un sistema totalitario no hay derechos humanos. Hay prerrogativas del Estado y concesiones del Estado, pero derechos humanos no existen. No pueden darse con la concepción que tenemos globalmente de lo que son los derechos humanos. Entonces, bueno, siempre se ha plasmado en las constituciones y casi siempre han sido resultados de conquistas de los seres humanos, de movimientos, y siempre teniendo como principal objetivo el respeto a la dignidad humana. Desde ahí se han derivado todos los movimientos para el reconocimiento de los derechos humanos. En México, desde los sentimientos de la nación, que también ha sido que fue también tocada por nuestro contador, efectivamente en 1813 hasta nuestra actual Constitución Federal se ha buscado siempre incorporar a los derechos humanos en el derecho positivo, pues con la finalidad de lograr una mayor efectividad de los derechos humanos. Así, pues, derivado del análisis de al menos 33 iniciativas en las cuales las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos del Congreso correspondiente, se conformó el dictamen que modificó la denominación del capítulo primero, reformó artículos diversos de la Carta Magna y fue publicada el 10 de junio de 2011. Esta reforma se dio como consecuencia de un ejercicio legislativo y voy a dar los aspectos relevantes de esta reforma. En primer lugar, amplía el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Reconoce constitucionalmente los derechos humanos y establece la garantía de que todas las normas relativas a ellos se interpretarán de conformidad con la Constitución, de conformidad con los tratados internacionales de la materia. Ojo, aquí hay que tener muy claro esto, no son todos los tratados internacionales, así, en lo general, son solo aquellos en la materia, solo los tratados internacionales que tocan derechos humanos, son a los que se refiere la reforma constitucional. Entonces, establece la garantía de que las normas relativas a ellos se interpretarán, insisto, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo pues la protección más amplia para las personas. Cuando dice favoreciendo la protección más amplia para las personas, es donde está el principio pro persone, o pro persona, o pro individuo, como ustedes lo quieran señalar. Y si para los penalistas sería el indubio pro reo, por ejemplo, ¿sí? Este es el pro persone. Fortalece la observancia de los tratados internacionales. La reforma representa un impulso sin precedentes a la observancia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, permitiendo al Estado mexicano avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos al exterior, algo que ha costado trabajo y que no se ha podido resolver de manera clara y total. También establece que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que habíamos visto, o que vimos hace un momento, de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Introduce las obligaciones del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Esto es algo de lo más importante en la reforma. Sobre todo en relación a la obligación de prevenir los derechos humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo, cultural, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos. El deber de investigar y sancionar, que también se incorpora a la Constitución en esta reforma a los responsables de violaciones a derechos humanos, es el elemento central con el que se pretende combatir y se está tratando de combatir el fenómeno de la impunidad, que ustedes saben el tamaño y la dimensión de este problema. El derecho, quizás sea el más importante de todos, el derecho de las víctimas a la reparación del daño causado por violaciones a los derechos humanos, aquí subsume la obligación del Estado para llevar ante la justicia a los responsables, pero también le da al Estado la obligación de reparar el daño causado cuando esto no es posible repararlo por quienes lo causaron y en ciertas, desde luego, condiciones. El Estado tendría que reparar necesariamente el daño causado por violaciones a los derechos humanos. Ahora, esta reforma inserta los derechos humanos en la educación y quizás sea también, por lo menos ya por mi deformación profesional, yo siento que es el apartado más relevante de la reforma. Obliga a que el tema de los derechos humanos se incorpore absolutamente en todos los niveles y en todas las actividades relacionadas con el sistema educativo nacional. ¿Sí? Tiene que haber el tema de los derechos humanos desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria y desde luego la educación superior. Y yo les comento que, por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de México ya tiene en su licenciatura curricularmente la materia. Porque alguien me diría, pues es que desde antes ya se hablaba de ello. Sí, ustedes saben que en las materias pueden ser curriculares, cocurriculares y extracurriculares. Las cocurriculares son las obligadas, las curriculares, perdón. Las cocurriculares son aquellas que pueden ser optativas. Si hay 3, escoge una, pero no tienes que tomar las 3. Y las extracurriculares es si podemos, si hay tiempo, si se dan las condiciones. En este caso, derechos humanos se constituye prácticamente en una materia curricular y en un tema obligado en unidades pedagógicas en todo el sistema educativo nacional. Esto es por la reforma y me parece que es fundamental. Y quiero decirles que se está haciendo un gran esfuerzo por cumplirlo. No es fácil cumplir esto, pero bueno, se ha ido avanzando en esta obligatoriedad que da la reforma. Establece la reforma que en caso de persecución con motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo, todos, y que por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. En principio, todos los que soliciten asilo por la reforma en materia de derechos humanos se les tiene que brindar el asilo. Se analizará si la petición de asilo es coherente y va de acuerdo efectivamente con la materia de los derechos humanos.
pero en principio absolutamente todos, por esta modificación, quienes soliciten asilo tienen el derecho de tener el asilo, el refugio por causas humanitarias. Otro de los aspectos de la reforma: incorpora el respeto a los derechos humanos en la organización del sistema penitenciario. Este es un tema muy complicado, muy difícil, por el que a todas las comisiones de derechos humanos nos dicen que lo único que sabemos hacer es defender delincuentes y que es a lo único que nos dedicamos. Y bueno, yo les quiero decir que efectivamente, sí, defendemos a quienes están considerados delincuentes, pero no los defendemos porque son delincuentes, sino los defendemos porque son solamente delincuentes y solamente están cumpliendo la sentencia que el juez ordenó, no están cumpliendo otras situaciones, no son necesariamente sujetos de tortura porque son delincuentes, como tampoco son sujetos de vejaciones en su orden familiar, en su orden personal. Les comento muy rápido, sé que tengo muy poquito tiempo, pero muy rápidamente les comento. No les digo en qué estado. Una queja de una persona que le decían como apodo, le decían el cenicero. Porque si ustedes, bueno, todos los de aquí son muy jóvenes, pero a lo mejor alguno que no sea tan joven, se acordará que había unos ceniceros de cristal cortado, unos gordos así, pero muy gordos, muy pesados. Bueno, pues con ese cenicero mata a su esposa. Entonces lo sentencian, llega al centro penitenciario y ustedes saben que los asesinos de mujeres, de niños, de los esposos, de los padres, son tratados de una manera brutal en los centros penitenciarios, solo por lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces no es la excepción, saben que mató a su esposa, saben que la mató a ceniceras, le ponen el cenicero y cuando se atiende la queja de él es porque tiene 1200 cicatrices de cigarros apagados en su cuerpo. A eso no estaba sentenciado y Derechos Humanos tiene que necesariamente hacer algo por él. No es posible que lo dejemos a que le sigan apagando a eso me refiero, y esto es lo que la reforma quiere hacer. Quiere tener una relación humana, una relación real, auténtica, con los reclusos, no solamente en la defensa de ellos, sino en la promoción de los mismos, para que estos tengan una actividad distinta, una actividad productiva, positiva. Ahorita no pueden obligar a un reo a trabajar, esto no es posible. Sin embargo, estamos trabajando o luchando en una corriente de pensamiento en la cual los reos debieran ser autosuficientes, es decir, que trabajen en lo que quieran o puedan dentro del penal, pero que sean autosuficientes, porque de otra manera, no sé si están de acuerdo conmigo, que la sentencia al juez debería tener otro, considerando por ahí, que dijera: a partir de hoy te condeno a que la sociedad te pague todos tus gastos durante 40 años, ¿no? Esto miren, son cosas muy complicadas que difícilmente se pueden discutir en un momentito, pero bueno, yo ahí se las dejo nada más como preocupación, ¿no? Bien, en la reforma, bueno, desde luego con la organización del sistema penitenciario lo que se pretende es asegurar que estas personas tengan restringidos, insisto, solamente aquellos derechos que afectan directamente la sanción penal impuesta, no más. Y que entonces la sentencia pues tenga toda la dimensión que deba tener de acuerdo al caso de que se trate. Dentro de la reforma se establecen límites claros a la restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías. ¿Sí? Cualquier suspensión o restricción en el ejercicio de derechos o garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por la Constitución. Y en esto siempre se deben observar los principios de legalidad, los principios de racionalidad, los de proclamación, los de publicidad y los de no discriminación. Y esto, créanme que es importantísimo el que se haya señalado así en la reforma. Asimismo, se destaca que los decretos expedidos por el Ejecutivo en materia de restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte. Cualquier juez que
restrinja o suspenda ejercicios de derechos y garantías, tiene que ser de oficio revisado por la Suprema Corte de Justicia. Ya no es posible que estos se den sin que exista ningún recurso sobre ellos. Esto es gracias a la reforma. Otro aspecto de la reforma concede a los extranjeros el derecho a una audiencia previa para que el Ejecutivo de la Unión pueda expulsarlos del territorio nacional. Antes se acuerdan que se decía, le aplicaron el 33, y el 33 era llamarlo y decirle, a partir de mañana te vas, y si no tienes cómo irte, yo te mando. Oiga, pero yo quiero, no, aquí no hay ningún tipo de réplica ni de comentario. Ahora no, ahora hay derecho de audiencia para todos los extranjeros a los cuales se les pretenda expulsar del país. Prevé que el Ejecutivo Federal en la conducción de la política exterior debe observar como principios el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Bueno, eso es una declaración de la propia reforma. Fortalece la aceptación y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los organismos de protección de los derechos humanos. Sí, ustedes saben que las recomendaciones de los organismos de derechos humanos no son obligatorias. En nuestro estado es distinto, nosotros hemos avanzado mucho en esta materia. Aquí una recomendación que se acepta automáticamente se convierte en obligatoria. Y si no se acepta, el ombudsman, porque es una facultad del ombudsman, puede solicitar la comparecencia de esta autoridad al Pleno de la Cámara de Diputados para que explique en audiencia pública el por qué no acepta una recomendación. Entonces ya las cosas son diferentes. Aunque también les quiero comentar que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y no es comercial ni mucho menos, pero en los últimos 10 años no se ha no aceptado ninguna recomendación. Todas han sido aceptadas y todas se están cumpliendo. Ahorita tenemos el 80 y tantos % de cumplimiento, porque el otro 14 o 15 que tenemos está en vías de cumplimentación. O sea, no tenemos ningún rezago en ese sentido. Tenemos 3 recomendaciones no aceptadas, aunque están cumplidos los puntos, pero no están aceptadas por cuestiones ya de tipo político, son de hace como unos 15 o 16 años más o menos, pero fuera de eso no tenemos ninguna otra, aquí como sí sucede en muchas comisiones del país, ¿no? Bueno, ya estoy terminando ya con la reforma. Dispone que la Cámara de Senadores en sus recesos, la Comisión Permanente y las legislaturas de las entidades federativas podrán llamar a solicitud de los organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichas cámaras a explicar el porqué la negativa de la recomendación, lo que les comentaba hace un momento, que ya tenemos en el Estado de México, se estableció apenas en la reforma. Incorpora a la esfera de facultades jurídicas de los organismos protectores de derechos humanos el conocimiento de las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores. Antes teníamos 3 materias que estaban vedadas, por decirlo de alguna manera, a las comisiones de derechos humanos. No éramos competentes ni en materia electoral, ni en materia jurisdiccional, ni en materia laboral. Ahora hay competencia en materia laboral, aunque finalmente es muy restringida, porque acuérdense que en materia laboral lo más importante pues son los juicios laborales, ¿no? Es lo que sucede en las juntas de conciliación y arbitraje, en los tribunales, y esta es función jurisdiccional. Entonces tampoco podemos entrar ahí porque es función jurisdiccional, y solamente podemos entrar en las relaciones del servidor público y el empleado propiamente dicho. Bueno, garantiza la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos, con ello pues da mayor seguridad, sobre todo en el nombramiento. Anteriormente el ombudsman era enviada a una persona, en algunos casos por el gobernador, a la Cámara de Diputados, y la Cámara pues lo designaba. Después el gobernador mandaba una terna, se obligó a mandar ternas, bueno, pues ya mandaba una terna y de la terna salía. Ahora, en la gran mayoría de los estados, todavía falta algo, no recuerdo cuál, 2 o 3 estados, en donde ahora se hace una convocatoria pública en la que instituciones de educación superior, instituciones de profesionales, organismos no gubernamentales hacen propuestas sobre determinadas personas que pretenden ser los presidentes de las comisiones, y ya sobre ellas la Cámara decide, ya no
ya no es la propuesta del gobernador. Tenemos algunos estados, lo comento pues porque no estoy cometiendo ninguna indiscreción, pero lo comento porque fue el dominio público y es del dominio público. En Guerrero, al principio de, cuando se creó la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, el único caso que hay, no hay otro, se decretó que era vitalicio el cargo. Entonces el ombudsman de Guerrero tenía ya 24 años más o menos, murió el año pasado, y al morir el gobernador nombró desde su despacho al siguiente titular. Entonces pues, todo esto ha generado una serie de complicaciones tremendas en todo el país, seguramente verían algo en los medios, y todavía está el asunto. Retiraron ese nombramiento, después en la Cámara misma sin convocatoria nombra, tampoco se acepta, en fin, eso es lo que ha estado pasando en Guerrero, pero en la gran mayoría de los estados ya es efectivamente una designación como debe ser para un organismo constitucional autónomo. La última parte que les comento, bueno, concede a la CNDH, esto no nos corresponde a nosotros, la facultad para investigar hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, esto ya lo conocen ustedes. Y la última a la que me refiero es que concede a la CNDH la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad cuando se vulneren derechos humanos consagrados en tratados internacionales. Esto nosotros lo teníamos desde hace ya 5 o 6 años, donde el ombudsman tiene capacidad constitucional de poder interponer acciones de inconstitucionalidad. Incluso antes tenía todavía mucho más ampliadas estas facultades, hacia las controversias constitucionales, pero no vale de nada porque estos son entre instituciones, entonces nosotros no podíamos representar a una institución, siempre representamos a individuos, entonces, o llegamos a representar a algún grupo, pero no a instituciones. Pues estos son de manera muy general los aspectos más importantes de la reforma constitucional de 2011. Yo estoy totalmente convencido que ha sido un gran avance en lo que a protección de los derechos humanos se refiere, y bueno, pues finalmente quiero nuevamente expresar mi reconocimiento y ojalá que ejercicios como el que nos ocupa se multipliquen, porque fomentan mucho el debate académico, y lo que debemos nosotros hacer es eso, debatir, no aceptar lo que se nos ofrezca como tal, sino debatirlo y aceptarlo cuando estemos convencidos de que así debe ser. Yo les agradezco mucho su atención.